Vamos a ver ejercicios de caída libre. La caída libre es un tipo de MRUA en el que la aceleración es la aceleración de la gravedad. Las fórmulas que vamos a utilizar pues son las tres, son iguales que las del MRUA. Lo único que cambia es que, como en la caída libre vamos a trabajar con el eje Y, pues sustituimos la X por una Y. Y la aceleración, como ya hemos dicho, se podría sustituir por una G, porque la aceleración en este caso es la aceleración de la gravedad. Para este tipo de problemas vamos a utilizar el criterio de signos, que coincide con los signos de los ejes cartesianos. Cuando estamos en el eje Y, tanto posiciones como velocidades como aceleraciones, si van hacia arriba en el eje Y van a ser positivas y si van hacia abajo van a ser negativas. Lo mismo con el eje X. Posiciones, velocidades y aceleraciones. Si van a la derecha en el eje X van a ser positivas y si van a la izquierda van a ser negativas. Vamos con el primer ejercicio. Calcular la velocidad con la que llega al suelo un objeto que se deja caer desde una altura de 20 metros. ¿Qué datos tenemos? Tenemos un objeto que se deja caer desde una altura de 20 metros. Como se deja caer, la velocidad inicial va a ser 0. La aceleración, como ya dijimos, es la gravedad. En este caso ya se redondea a 10 metros por segundo cuadrado. Como utilizamos el criterio de signos, va hacia abajo en el eje Y, así que va a ser negativa, menos 10 metros partido de segundo cuadrado. Tenemos que calcular la velocidad final, que es máxima. ¿Y qué pasa con respecto a las posiciones? Bueno, el suelo siempre se considera el 0, así que en este caso la posición final va a ser 0 y la posición inicial coincide con la altura. Si la altura era 20 metros, la posición inicial también va a ser 20 metros. Hay múltiples formas de resolver este problema, pero vamos a utilizar las dos primeras fórmulas. Bien, en la primera fórmula, ¿qué datos tenemos? Posición final, que es 0, es igual a posición inicial, 20, más velocidad inicial, que es 0 por el tiempo, más un medio de la aceleración, que es menos 10 por el tiempo al cuadrado, y el tiempo en este caso va a ser la incógnita. Despejamos el tiempo y nos da 2 segundos. Por lo tanto, el objeto va a tardar en caer al suelo 2 segundos. Pero no nos preguntan por el tiempo, sino por la velocidad. Así que ahora podemos utilizar la segunda fórmula. Velocidad final es la incógnita, es igual a velocidad inicial 0 más aceleración menos 10 por el tiempo que acabamos de calcular, que es 2. Así que la velocidad final va a ser menos 20 metros por segundo. El módulo de esta velocidad sería 20, pero al utilizar el criterio de signos es negativa, ya que va hacia abajo en el eje Y. Segundo problema. Un cuerpo se deja caer desde un edificio. Calcular. ¿Cuál será la velocidad final que este objeto tendrá a los 10 segundos cuando llegue al suelo? ¿Y cuál es la altura del edificio? ¿Qué datos tenemos? Bueno, como dejamos caer el objeto, la velocidad inicial va a ser 0. La aceleración es la G, 9,8 metros por segundo cuadrado, pero como utilizamos el criterio de signos, la gravedad va a ser negativa. Y en este caso la velocidad también va a ser negativa. Ambas van hacia abajo en el eje Y. Luego el tiempo son 10 segundos y nos preguntan primero por la velocidad final. Recordemos las posiciones. La posición final va a ser 0 porque coincide con el suelo, está en el suelo. Y la posición inicial va a ser la altura, que también tenemos que calcular posteriormente. ¿Qué fórmula utilizamos para calcular la velocidad final? La segunda. Velocidad final, que es la incógnita, es igual a velocidad inicial 0 más aceleración menos 9,8 por el tiempo, que es 10. Así que la velocidad final va a ser menos 98 metros por segundo. Luego nos piden la altura del edificio. Para ello vamos a utilizar la primera fórmula. Posición final es 0, igual a posición inicial, que ya dijimos que coincide con la altura, por lo tanto va a ser la incógnita. Más velocidad inicial 0 por el tiempo, más un medio de la aceleración, que es menos 9,8 por el tiempo al cuadrado, 10 al cuadrado. Aquí ya sabríamos que es 10.
Entonces simplemente despejamos la altura y nos da 490 metros. Así que la altura del edificio va a ser 490 metros, que coincide con la posición inicial. Y vamos con el último. Se lanza un móvil verticalmente hacia arriba con velocidad inicial 30 metros por segundo. Se desprecia la resistencia del aire. La primera pregunta es, ¿cuál será la velocidad del cuerpo 2 segundos después de su lanzamiento? Bueno, los datos que tenemos por ahora son... estas preguntas van a ser... Los primeros 3 apartados son sobre el lanzamiento vertical, lo contrario, la caída libre. Y los 2 segundos van a ser sobre la caída libre. Entonces, lanzamos en lanzamiento vertical un cuerpo con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. En este caso, la posición inicial va a ser 0, ya que está en el suelo. La posición final coincide con la altura y la velocidad final va a ser 0, ya que la velocidad va disminuyendo a medida que sube el cuerpo. Como la velocidad en este caso va hacia arriba en el eje Y, va a ser positiva, pero la gravedad sigue atrayendo al cuerpo hacia el centro de la Tierra, por lo tanto va a seguir siendo negativa. Vamos con la primera pregunta. La información a mayores que nos aporta es, ¿cuál será la velocidad del cuerpo 2 segundos después de su lanzamiento? La velocidad final no va a ser 0 porque todavía no ha alcanzado la altura máxima. Solo nos pide cuál será la velocidad después de 2 segundos. Así que utilizamos la fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final es la incógnita, igual a velocidad inicial 30, aceleración menos 9,8 y el tiempo es 2 segundos. Así que la velocidad final nos da 10,4 metros por segundo. A los 2 segundos de lanzar el objeto, la velocidad que alcanza va a ser 10,4 metros por segundo. Ya vemos que va disminuyendo su velocidad a medida que sube. Luego nos pregunta, ¿cuánto tarda el cuerpo en llegar al punto más alto de su trayectoria? Aquí ya sí que la velocidad final va a ser 0, ya que nos dice que llega al punto más alto, alcanza la altura máxima. Entonces, velocidad final ya dijimos que es 0, es igual a velocidad inicial, nos lo daban de antes, 30, más aceleración menos 9,8 por el tiempo que es la incógnita. Así que va a tardar 3,06 segundos en alcanzar la altura máxima. Y ahora nos preguntan por la altura máxima alcanzada por el cuerpo. Utilizamos la primera fórmula. Posición final es nuestra incógnita, ya que en este caso, en el lanzamiento vertical, la posición final coincide con la altura. Posición inicial es 0, está en el suelo. Velocidad inicial es 30, el tiempo 3,06, la aceleración menos 9,8 y el tiempo otra vez 3,06. Calculamos y nos da que la posición final o la altura es igual a 45,91 metros. Y ahora el cuerpo va a bajar, así que ya es caída libre. ¿A qué velocidad regresa el cuerpo al punto de lanzamiento? ¿Y cuánto tardó en descender? Estas dos preguntas ya las podríamos contestar sin realizar cálculos, ya que con respecto a la velocidad, en el lanzamiento vertical, como dijimos que la velocidad disminuía a medida que subía el objeto, pues la velocidad inicial va a ser la máxima. Y para la caída libre, la velocidad es máxima justo en el instante antes de impactar con el suelo. Es decir, la máxima va a ser la velocidad final. Así que la velocidad inicial del lanzamiento vertical va a ser la misma que la velocidad final de la caída libre, 30 metros por segundo. Y en cuanto al tiempo, pues si tardó en ascender 3,06 segundos, en descender también va a tardar lo mismo. Pero lo calculamos para comprobarlo. Para la velocidad utilizaríamos la tercera fórmula, velocidad final al cuadrado, que es la incógnita, es igual a velocidad inicial al cuadrado 0. En este caso partimos del cuerpo que estaba en reposo porque después va a caer. Así que la velocidad inicial es 0. Más 2 por la aceleración, menos 9,8, por el incremento de I,
Recordemos que incremento de I es posición final menos posición inicial, 0 menos 45,91. En este caso la posición inicial es la que coincide con la altura, 45,91, y la final coincide con el suelo, el 0. Velocidad final nos da menos 30 metros por segundo. La única diferencia es el signo, ya que hemos adoptado el criterio de signos. En el lanzamiento vertical era positiva porque ascendía y en la caída libre va a ser negativa porque desciende. ¿Y qué pasa con el tiempo? Pues vamos a utilizar la segunda fórmula. Velocidad final menos 30 es igual a velocidad inicial 0 más aceleración menos 9,8 por el tiempo. Despejamos y vemos que también nos da 3,06 segundos.